Recibamos con un fuerte aplauso a Marcelo Perretta. Buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Villavicencio por darme la oportunidad de estar esta noche aquí y darles una charla bastante importante, ya que lo ideal es conocer cómo es la administración política y parlamentaria del Congreso argentino, a su vez comparar un poco los detalles con el Estado peruano, que van a ver que hay varios datos históricos en común y justamente vamos a ir viendo a través de la historia cómo se llega a la estructura del federalismo argentino, a la estructura del Parlamento y cómo es la bicameralidad. En primer lugar, vamos a comenzar hablando un poco sobre los partidos políticos. ¿Cómo nacen los partidos políticos en Argentina? Como bien dice ahí, se trata de tomar el modelo de Estados Unidos, donde están los comités y las convenciones. El comité era lo que seguía el día a día de los partidos, la estructura orgánica, por decir, que todavía no estaban bien organizados en esa época. Estamos hablando en sí de finales de 1800. A su vez, también las convenciones eran los que elegían a los candidatos, pero no era nada democrático, porque en esa época justamente se ponían a dedo los candidatos para los cargos públicos. Por otro lado, se encontraban los clubes políticos que eran el antecedente a los comités. El club político en sí era tipo un grupo de presión en la ciencia política. Quiero aclarar que yo no soy doctor, pero lo mío es la ciencia política, a pesar de que trabajo en la Casa de las Leyes, que es el Congreso de la República, y por eso mismo conozco bastante el manejo político, parlamentario y del derecho en sí. Podemos ver que en Argentina nace lo que conocemos como el territorio argentino, a pesar de que todavía no se utilizaba ese nombre en esa época. Recién podemos decir que en 1853, con la creación de la Constitución argentina, va a nacer el nombre de Nación Argentina, República Argentina. Pero hasta ese entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre que se toma del antiguo virreinato. Como saben, el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, en sí por Real Cédula del Rey de España, se hace más que nada para crear un frente contra el Virreinato del Perú, porque nosotros éramos parte del Virreinato del Perú, a pesar de que estábamos a gran distancia, y como por el lado del Atlántico era mejor para el tema del comercio, para el traslado de los materiales a Europa, se crea este virreinato con capital en Buenos Aires. Y ahí este es un dato importante porque es donde va a comenzar a tener primacía la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces provincia en sí de Buenos Aires. Por lo tanto, en 1810 hay una revolución de futuros patriotas, de personas en sí disconformes con la administración española. Pensemos que en 1806 y en 1807, y es un dato que mucho no se habla, y menos en Inglaterra, la corona inglesa trata de tomar Buenos Aires justamente porque era un punto estratégico, como decíamos, para el tema del comercio. Por lo tanto, envía unos 1.200 militares, en sí barcos con cargamentos para conquistar la ciudad. Llegan a tomarla. Fuimos parte de la colonia británica unos 3 meses más o menos, y a partir de ahí la pequeña población que tenía Buenos Aires, más algunos patriotas del interior, comienzan a tener el sentimiento de patria justamente, sentimiento que se nota ya que en ese entonces no tenían un gran apoyo de la corona española por estar tan lejos de esta, y ahí es donde logran reagruparse, combaten a los británicos y logran reconquistar la ciudad. Los ingleses ahí no se quedan. En 1807 mandan una segunda invasión que habíamos dicho que eran 1.200 y al año siguiente mandan 12.000. Por lo tanto, ya para ese entonces la población de Buenos Aires y el interior estaban conscientes de lo que podía pasar, sabían que los ingleses querían volver a retomar la ciudad, y ya estaban bien organizados. Habían organizado milicias, nacen las milicias justamente, y uno de los destacados es Cornelio Saavedra, que era
el líder, el jefe de las milicias porteñas de la ciudad de Buenos Aires, y logran hacer un gran contraataque contra los ingleses que no los dejan tomar la ciudad. Por lo tanto, a partir de ahí se dan cuenta que se pueden los porteños y el resto de las provincias unidas gobernar por sí mismos. Recién en 1810 se crea una revolución que en sí es ideológica porque no es armada prácticamente. Por lo tanto, nace el sentimiento de llegar a una independencia a pesar de que no se pone en ese año, pero se hace una primera junta. Y ahí es donde nace la primera junta de gobierno patrio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, aprovechando que Fernando VII, el rey de España, estaba prisionero por Napoleón, ellos dicen que siguen guiándose por las normas de la corona, pero en realidad estaban creando un gobierno para gobernarse por sí mismos. Por lo tanto, ponen a Cornelio Saavedra como presidente de la primera junta de gobierno a través de un cabildo abierto que se hace el 25 de mayo. Esto tiene una estructura política en sí, donde hay secretarios y hay vocales, donde se destacan, por ejemplo, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, que es el primero que hace la Gaceta de Buenos Aires, podemos decir el primer periódico patrio, ya empieza la parte de la prensa, que era fundamental, para extender al resto del territorio. La revolución esta lo que hace es una organización donde se extiende a través del resto de las provincias y comienzan a sacar a los realistas. Todos los que tenían las ideas realistas o los deportan o los fusilan. Fusilan, por ejemplo, a Santiago de Liniers, que era un francés que había liderado la defensa de Buenos Aires y la reconquista, héroe en sí contra los ingleses, pero como era francés y decían que tenía ideas más napoleónicas en sí y defendía la corona, lo fusilan. Ya ahí comienza a nacer el sentimiento patrio, como dijimos, y por lo tanto se comienza a gestar la independencia. A esta persona la conocen porque se destacó mucho aquí en el Perú, Bernardo de Monteagudo. Monteagudo fue el primer ministro de guerra del Perú, fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el Protectorado de San Martín. Él justamente llega con esta corriente libertadora, ya se había destacado redactando la proclama de Chuquisaca. Él era abogado en sí, no era militar, y era entonces la mente maestra a través del gobierno, por ejemplo, del Protectorado. Ya que a San Martín mucho la política no le gustaba, entonces el que hacía el tema de normas, leyes y demás era Bernardo de Monteagudo. A partir de ahí, como saben también, Monteagudo se destacó cuando se lucha contra Chile, o sea, mejor dicho, cuando se trata de poner la independencia de Chile, se logra con las batallas de Chacabuco y Maipú, batallas guiadas por San Martín, liderando el ejército de los Andes, formado en la provincia de Mendoza, que cruza la cordillera más o menos con 5.000 hombres, entre hombres, animales, artillería. Y así es donde se logra poner un gobierno aliado en Chile. ¿Y por qué esto? Porque ahí ya San Martín tenía en mente el plan continental, que era liberar Chile y luego armar una escuadra patriota que fuera por mar hacia Lima y ahí terminar con los realistas. Aquí se ven algunas imágenes de las batallas de San Martín, donde primero él llega en 1812 a Buenos Aires. Pero, ¿quién era San Martín en realidad? San Martín nace en la actual provincia de Corrientes, en un pueblo llamado Yapeyú, que en esa época no era la provincia de Corrientes, era parte de las misiones jesuitas. Justamente ahora que tenemos un papa jesuita es más conocido todo el movimiento este. Pero los jesuitas fueron los primeros en poner la parte de educación en la administración política de los distintos países de la corona española. Eran tan ilustrados que por eso después la corona los saca de América. Y en ese entonces el padre de San Martín, que era también capitán y gobernador de las misiones jesuitas en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, ahí es donde nace José de San Martín, y cuando el padre termina su mandato deciden irse con su familia a España nuevamente. Ahí es donde van a ponerlo dentro de la parte militar, en el colegio militar, hace una gran carrera llegando a capitán de caballería y por lo tanto ahí es donde también luego va a entrar con las ideas de las revoluciones que se estaban gestando en Europa y mismo también en América.
Por lo tanto, en Inglaterra entra con las ideas masónicas también, donde entra en la logia de caballeros racionales formada por Francisco de Miranda, el prócer venezolano, y con un grupo de futuros patriotas americanos deciden volver a sus respectivas naciones para poner las revoluciones en marcha y otros aportar a las revoluciones. Por lo tanto, San Martín llega a Buenos Aires, se pone bajo el mando del gobierno que había en ese entonces, que ya la Revolución de Mayo había pasado, en 1812 había una especie de director supremo, aunque todavía era un triunvirato. O sea, los distintos pasos que vienen son el Cabildo del 25 de mayo, que era el primer gobierno patrio, una junta grande, luego viene el primer y segundo triunvirato, y después con la asamblea del 1813 se va a poner lo que se llama el sistema de directorio, el cual, hay un dato curioso, que uno de los directores supremos y en sí de los últimos fue Álvarez Thomas. Álvarez Thomas había nacido en el Perú, era de Arequipa. Por lo tanto, lo que podemos resaltar de su gobierno interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata es que él intenta hacer un modelo de constitución, pero como no tenía mucha fuerza y era bastante débil la estructura política con el resto del país, no se puede poner. Aquí es donde comienza el tema más interesante, que es dónde aparecen las ideas federales y las ideas unitarias. A partir de la segunda década de 1800, en 1818, va a comenzar un conflicto bastante importante entre las ideas unitarias y las ideas federales, donde en el año 20 hay una crisis que también en el 19, por ejemplo, pasó una posible constitución unitaria, donde decía que Buenos Aires iba a ser prioritaria, en sí iba a estar por sobre las provincias, y esto mucho no le gustaba justamente a los que gobernaban dichas provincias. Por lo tanto, se rechaza esa constitución. En el 26 va a pasar nuevamente lo mismo, una segunda constitución unitaria donde se pone, por ejemplo, el sistema del presidencialismo, pero se rechaza nuevamente porque Buenos Aires tampoco quería compartir el puerto y la aduana y todos los problemas económicos en sí. A partir de ahí, en 1828, es donde se va a desarrollar una revolución unitaria al mando de Juan Lavalle, quien había sido héroe en la guerra contra el Brasil, contra el Imperio Brasilero. En sí, Buenos Aires y las Provincias Unidas siempre tuvo un conflicto con el Imperio Brasilero por la banda oriental del Uruguay, pedazo de territorio que siempre fue muy discutido por ambas naciones, que lo querían para su propio poderío en sí. Por lo tanto, a pesar de que la Argentina gana la guerra, en la mesa de negociación se pierde y se va a declarar, el árbitro internacional creo que fue inglés, así que mucho no nos favoreció, se va a declarar que sea un país independiente. Y ahí es como nace Uruguay prácticamente, como un estado tapón, como le llaman, para que estar en el medio del Río de la Plata entre Brasil y Argentina. Y Buenos Aires, mejor dicho, que era el que tenía el conflicto permanente. Entonces, Lavalle toma el mando del ejército unitario, fusilan, y ahí fue el error de Lavalle, que él no estaba muy de acuerdo, pero los unitarios, que por lo general eran porteños de Buenos Aires, que eran por lo general gente muy ilustrada con ideas muy monárquicas europeas, decide fusilar a un caudillo federal, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Dorrego, y ahí es donde se van a levantar los caudillos, que eran las personas importantes de las provincias, con ideas federales, de que cada provincia tenía que tener una organización política propia, contra los unitarios. Y comienzan las guerras civiles. Ahí es donde va a aparecer la figura también de Juan Manuel de Rosas, que fue el que sucede en las ideas federales a Dorrego, lo ponen de gobernador de Buenos Aires, y va a combatir a estos unitarios, ganando así el poderío de la nación, porque a Rosas le dan el control de las relaciones exteriores y a su vez le dan el control del puerto y la aduana, por lo tanto era como un presidente en sí. Y controlaba el resto de las provincias porque por lo general los gobernadores eran todos amigos de él. Y nadie se oponía a su poderío federal, que llega a ser bastante extremista también.
Y con el paso del tiempo, él está como 30 años en el poder, hasta el año 1852, ahí es donde luego apareció otra figura, pero antes quiero darles otro dato curioso. Juan Lavalle era antepasado de una persona muy conocida aquí en el Perú, que era Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente constitucional civil del Perú. Por lo tanto, ahí ven cómo se va entrelazando la historia argentina con la historia del Perú, y más que nada por ideas políticas. Continuando con el tema de partidos políticos, cuando en 1852 un caudillo federal que había sido aliado de Rosas decide pronunciarse en contra de él, ¿qué es esto del pronunciamiento? Es justamente que Rosas, para revalidar su poderío a nivel nacional, siempre iba renunciando, pero el Congreso, entre comillas, podemos decir, los que estaban legislando de las demás provincias, no le aceptaban la renuncia, por lo tanto le revalidaban para que él continuara en el poder. Bueno, uno de los caudillos estos de la provincia de Entre Ríos, que se llamaba Urquiza, va a aceptarle la renuncia, y ahí comienza entre el bando federal el conflicto interno. Por lo tanto, después de varias batallas importantes, ahí es donde se derroca en sí a Rosas, que se tiene que exiliar a Inglaterra, y queda al mando de la llamada Confederación Argentina Justo José de Urquiza, que podemos decir que va a ser el primer presidente de la Confederación Argentina, pero sin Buenos Aires, porque acá está el dato curioso. En 1853 se declara la Constitución Nacional, se redacta y ya se proclama para la Confederación. Buenos Aires no lo va a aceptar. Entonces Buenos Aires se separa del resto del país, va a crear su propia Constitución, va a ser un país aparte. ¿Y cuál es el problema aquí? Que como Buenos Aires tenía el puerto y la aduana, económicamente va a crecer, y el interior, que no tenía para el comercio, porque estaban las relaciones con el resto de los países también complicadas, por lo tanto van a empobrecerse, y eso que genera guerra. Otra vez van a luchar entre los ejércitos de Buenos Aires y los ejércitos de la Confederación Argentina. En la Constitución ya se pone en el artículo 35 que el nombre oficial va a ser República Argentina, Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata, y para firmar el tema de leyes y decretos, Nación Argentina. ¿Qué pasa con esto? La guerra, la primera, que es en Cepeda, la ganan la Confederación, por lo tanto obligan a Buenos Aires a incorporarse al resto del país. Pero con todo lo que se le pedía a Buenos Aires, que tuviera que compartir sus riquezas y toda la parte política que le exigían, otra vez va a haber otra guerra. Por lo tanto, ahí pasa la batalla de Pavón, donde ahí es donde va a ganar Bartolomé Mitre, que era el porteño que lideraba las tropas de Buenos Aires, y a su vez, por ejemplo, es el fundador del diario La Nación, diario que actualmente es uno de los más importantes de Argentina. Y Mitre va a ser el primer presidente del país unificado, toda la Confederación ya con Buenos Aires. Por lo tanto, luego ya comienza el juego de partidos políticos que salen de los federales. Por ejemplo, estaba el Partido de la Libertad, el Partido Federal Reformista. Unos eran más centralistas, otros eran más autónomos en las provincias, y eso es lo que los va diferenciando. Siempre el eterno conflicto entre Buenos Aires, que quería ser el primero sobre el resto, y las provincias que rechazaban esto. Por ejemplo, va a aparecer el Partido Autonomista Nacional, que es la mezcla de estos partidos que pueden ver, el cual una de las figuras era Roca, que es el que aparece en la imagen ahí, que también va a ser presidente de la República, un presidente del partido este que era muy conservador, y otra persona que aparece de ese partido es Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña es muy conocido aquí en el Perú porque fue un héroe de la Guerra del Pacífico. Luchó en Arica, luchó en Tarapacá, en sí es uno de los sobrevivientes del Morro de Arica, era uno de los capitanes de Bolognesi, creo que uno de los pocos sobrevivientes en sí, y es el que va a relatar la batalla justamente como fue. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de Roque Sáenz Peña? Y ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí pasando un poco rápidamente, en Argentina el Partido Socialista fue muy importante porque fue uno de los primeros a nivel de América donde se destacaron dos personalidades, Juan B. Justo, que fue el fundador y a su vez el que redacta
mejor dicho, traduce el libro El Capital de Marx al español, y Alfredo Palacios, que era uno de los mejores oradores que tuvo Argentina hasta hoy en día en sí, y que fue el primer diputado en 1904 para toda América. Por lo tanto, fue pionero en ser un legislador socialista a nivel continental. La Unión Cívica Radical, otro partido centenario donde se va a crear el sentimiento de un, podemos decir, centro-izquierda, porque nace de una revolución de 1890, donde se trata de quitar un presidente que era Juárez Celman. Revolución que fracasa, pero políticamente van a ser el partido que hasta hoy en día es uno de los principales, y después voy a contar un poco cómo se fueron rompiendo los partidos tradicionales. El Partido Justicialista, donde aparece la figura del general Juan Domingo Perón, que va a dar prioridad a los trabajadores en sí. ¿Cómo nace el movimiento Perón había nacido en la Revolución del GOU, que era el Grupo de Oficiales Unidos, en 1943, y a partir de ahí es donde nace ya la idea de extender los partidos, porque en sí el justicialismo tenía de distintas ideologías, lo conformaban, tanto de derecha como de izquierda. Gran problema porque después esto iba a explotar muchos años después, justamente cuando muere Perón en los años 70. Aquí está lo que decía, Roque Sáenz Peña. ¿Por qué era importante? Y volviendo a eso, porque él es el que pone el voto secreto universal y obligatorio. Pero universal lo podemos ver entre comillas, porque a partir de ahí podían votar la población. La idea es terminar con el fraude electoral al hacer el voto secreto. ¿Pero por qué era universal entre comillas? Porque todavía faltaba votar una gran parte de la población, que era la población femenina. Las mujeres todavía no tenían derechos políticos. Por lo tanto, a partir de ahí es donde se empieza la lucha y impulsado por Eva Perón, que era la esposa justamente del general Perón, en la presidencia en la primer presidencia, que fue a partir del año 46, en el año 47 se aprueba en el Congreso de la República los derechos de la mujer, donde va a tener los derechos políticos para votar y al igual que el hombre va a tener en su plenitud. Y en el año 1952 van a aparecer las primeras senadoras y diputadas mujeres. Esto es para ver una frase de cómo se ve la política actualmente. En sí, como bien dice ahí, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados. En sí es la imagen que se ve de la política en la mayoría de los países, pero también tenemos que ver que la política es fundamental para que no haya un caos administrativo a nivel interno en los países. Para eso se pone. Ahora vamos a ver otras diapositivas que van a mostrar justamente la parte de... y creo que lo cerré. A ver, ¿dónde lo guardaron? Ahí está, ahí creo que lo estoy viendo. Bueno, vamos a saltear. A ver, ¿será esta? No, esta es libertad de expresión. Aquí. Esta parte es fundamental porque ya vamos a entrar en la parte de la administración y organización nacional y a nivel parlamentaria. El artículo primero de la Constitución argentina dice que el país adopta un sistema federal, un sistema representativo y republicano. Cuando habla de representativo, más que nada es que el pueblo elige a sus gobernantes para que a través de ellos puedan armar toda la organización nacional. Republicano, basado en la división de poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta ahí estamos igual que en el Perú. Federal. ¿Cuál es la diferencia con el Perú? Que consiste un Estado nacional, 23 estados provinciales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, por tradición, le dan la capital de la República, en sí cedida por la provincia de Buenos Aires, que es diferente. La provincia de Buenos Aires es una provincia más del país, la capital federal debería ser para todos, que es donde está la cabeza de los tres poderes. Pero el problema es que, a pesar de que dice que es un sistema federal, podemos decir que es semifederal, porque siempre todo va a pasar por Buenos Aires, justamente porque están los tres poderes allí. Siempre va a seguir el conflicto antiguo que venía desde el 1800 entre la mentalidad más unitaria de Buenos Aires y la mentalidad más federal del resto de las provincias.
Esto es lo que divide los niveles de gobiernos. El nacional en sí es para todo el país, pero luego cada provincia, y aquí está la diferencia, cada provincia al ser federal tiene una propia constitución, muy distinto al Perú. Aquí hay gobiernos regionales que tienen un presidente regional con sus consejeros y hasta ahí llegamos. En Argentina no, en Argentina cada provincia tiene un gobernador que es como un pequeño presidente para la provincia, que es el poder ejecutivo, tiene un poder legislativo, depende por tradición histórica, va a ser unicameral o bicameral. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene 13 millones de habitantes, va a tener un parlamento bicameral. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal, por tradición, como era más centralista y demás, tiene un sistema unicameral, tiene una legislatura porteña. Por lo tanto, unos van a tener senadores y diputados y los otros van a tener congresistas o diputados solamente. Pero, a su vez, va a haber también gobiernos locales, que son lo que aquí se puede llamar como distritos, que están dentro de las provincias, son los pequeños poblados con sus propias municipalidades. Y para generalizar esto, a pesar de que cada provincia tiene su propia constitución, tienen que responder y no oponerse en sí a una constitución nacional, que es la constitución que hablábamos de 1853. Argentina solamente tiene esa constitución y luego en su historia tiene reformas, que en Estados Unidos serían enmiendas, pero la base se mantiene. Muy diferente al Perú, que aquí se hicieron 12 constituciones de cero y por lo tanto eso también da un poco de inestabilidad. Pero nosotros mantenemos el ideal de la tradición de la Constitución de 1853 y la última reforma fue en el año 1994. Reforma que fue en sí políticamente, como suele pasar, porque ahí se hace el llamado Pacto de Olivos entre los dos partidos más importantes, que era el Partido Justicialista, creado por Perón, que ya Perón había muerto, pero se mantenía la tradición, y la Unión Cívica Radical, que era este partido centenario de fines de 1800, donde aparecen dos presidentes bastante importantes. El primer presidente era el doctor Alfonsín, el cual es el primer presidente que toma el control del país por elecciones en sí, cuando vuelve la democracia, en 1983. Argentina, desde el año 76 hasta el 83, tuvo una dictadura militar, la cual tuvo muchas fallas y la más grande fue la de Malvinas. Luego el otro presidente era Carlos Menem, que aquí lo conocen y no es muy querido tampoco por el tema del tráfico de armas a Ecuador, pero fue una gran jugada que hizo Menem, justamente porque el mandato del presidente ahí era de 6 años sin derecho a reelección. ¿Por qué se reforma la Constitución? Para que el mandato se baje a 4 años, pero tenga derecho a reelección. Por lo tanto, él había sido electo a finales del 89, dura 6 años. Reforma la Constitución en el 94, al año siguiente es electo presidente de nuevo. Por lo tanto, duró 10 años y medio en sí, porque Alfonsín había renunciado para dar estabilidad al país 6 meses antes. Otro de los puntos claves es la coparticipación federal que se agrega a esta Constitución. ¿Qué es la coparticipación federal? Es más que nada para darles suministros, en sí la parte económica, a las provincias y que no tengan caos internos en la parte de administración pública. Es el presupuesto que se les tiene que dar por derecho a dichas provincias. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Es que si, por ejemplo, el presidente de la Nación es opositor al gobernador de una provincia, esos recursos van a tardar un poquito más en llegar y por lo tanto le crea un caos político. Y a su vez, de 2 senadores nacionales que había, se agrega un tercer senador por provincia. Y ahora vamos a ver detalles de los senadores y los diputados. Este es el antiguo Congreso Nacional, muy distinto al actual, que se inaugura en 1906 y se mantiene todavía. Históricamente, el primer congreso en sí se pone justamente en Paraná porque era la capital de la Confederación. Recordemos que Buenos Aires todavía no era parte de la Confederación. Luego, cuando ya se agrega Buenos Aires al resto del país y se va a decidir que la capital sea ahí, se traslada el Congreso a trabajar allí. En 1906 se inaugura el Palacio Legislativo actual. La Constitución tiene una parte de declaraciones de derechos y garantías y la otra parte, más que nada, son autoridades de la nación.
Ahí ven los artículos donde se encuentra cada cosa y ahora vamos a ver dónde están los senadores y los diputados. Los diputados desde el 45 al 53, senadores desde el 54 al 62 y disposiciones comunes que es para el trabajo permanente de ambas cámaras. Este es el actual Congreso, muy diferente al que vimos en la foto anterior. Lo que muy poco se sabe es que el Congreso argentino está compuesto por 5 sectores, no solamente por 2 cámaras. A pesar de que las cámaras son los pilares fundamentales para un mejor trabajo administrativo y por disposiciones, se hacen 3 sectores más, que tienen su propio personal, su propio reglamento, y la presidencia se la van turnando 2 años el Senado y 2 años diputados, que es la Biblioteca del Congreso, la Imprenta del Congreso y la Dirección de Ayuda Social, que es el servicio médico que tienen los empleados del Congreso. Senadores, características. Los senadores representan a las provincias. Su mandato dura 6 años, por lo tanto, la Cámara se va a renovar por tercios, lo cual es un dato muy importante porque aquí yo estoy cumpliendo una pasantía por 3 meses en el Congreso de la República y sé que se quiere volver, como en los 90, al sistema bicameral. Hay mucha gente a favor, pero es bastante delicado políticamente. Por lo tanto, también se hablaba de renovar la Cámara por mitades o por tercios. A su vez, son 3 senadores por provincias y por lo tanto actualmente son 72 porque, como dijimos, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal y que políticamente tiene sus propios senadores y sus propios diputados. Como ven ahí también, cada 2 años va a haber una elección nacional. No es como aquí que cada 5 años hay elección general de todo. No, allá siempre 2 años tenemos elecciones de senadores, elecciones de diputados. Hay veces que coincide con las elecciones presidenciales, que son cada 4 años, porque el mandato del presidente de la República dura 4 años también. Y esto va a ser una mejor, en sí, es lo mejor de ser bicamerales, porque va a haber legisladores con experiencia que pueden informar también a los nuevos que entran, y esto se va renovando constantemente. En cambio, si entran todos de cero, nunca se sabe qué puede pasar. Aquí ya lo dejo en conclusión de ustedes que conocen más porque es lo que pasa aquí en el Congreso de la República. Autoridades del Senado. Este es un dato fundamental. El vicepresidente de la Nación Argentina, que es electo en la fórmula presidencial, o sea, él es parte del Ejecutivo, pero por Constitución él tiene que liderar al Senado, al igual que en Estados Unidos. Es el presidente del Senado. Al no ser un senador, no tiene derecho a voto en las leyes. Solamente él tiene que manejar la mesa de autoridades, presidir la sesión del Senado, pero si llega a haber un empate en 37 a 37 votos, y la última vez, es un tema que nunca se da prácticamente, pero hace no mucho lo tuvimos en una resolución, un proyecto de ley bastante conflictivo, el presidente tiene que dar su voto, y ahí se ve si se hace ley o no. Por lo tanto, es muy diferente también aquí lo que pasa en el Perú, que el presidente es un congresista electo por sus compañeros y por lo tanto tiene derecho a voto, puede opinar, puede hablar. Nuestro presidente del Senado, no. Aquí hay datos importantes. La mesa de autoridad del Senado argentino es muy distinta a la del Congreso de la República del Perú. Lo mismo pasa, lo que digo aquí del Senado es lo mismo que pasa en diputados. Nosotros en la mesa directiva, todos los años, cada 26 de febrero, se va a hacer lo que se llama la sesión preparatoria. En esta sesión se va a elegir las autoridades de la mesa que va a durar por todo el año. No dividimos en 2 como pasa aquí los periodos, sino que el periodo comienza desde el 1 de marzo del año hasta finales de noviembre. Por lo tanto, ese es todo nuestro periodo legislativo anual, por decir. Y ahí van a estar liderando la mesa el presidente del Senado, que como dijimos es el vicepresidente. Un presidente provisional se va a elegir. Al presidente del Senado no se lo elige porque dura los 4 años, igual que el presidente de la República. Los demás son todos electos en la sesión preparatoria. Por lo tanto, el presidente provisional, que es el segundo al mando, vicepresidente primero y segundo. El provisional, ¿cuál es la función fundamental de este? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo importante que fue la crisis del 2001 en Argentina. En dicha crisis, que fue política, económica, social,
¿Quién toma las riendas del poder? El Congreso de la República. ¿Por qué? El presidente renuncia, supuestamente el segundo al mando es el vicepresidente, pero ya había renunciado antes que el presidente. Por lo tanto, ¿en quién cae el poder? El presidente provisional del Senado. Por lo tanto, también, cuando en esa época lo acepta el presidente provisional, que lo ponen interinamente, llama a una asamblea legislativa donde van a elegir una persona que termine el mandato del presidente que renunció. Se pone esta persona, en esa época esa persona dura una semana, porque no tenía apoyo político. Nuevamente tiene que caer en el presidente provisional, esta vez el presidente provisional dice yo no agarro. Por lo tanto, el siguiente al mando va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, que ahí sí, y ahora vamos a ver, es un diputado más, como aquí. La Cámara de Diputados es muy parecida al sistema de aquí del Congreso de la República del Perú, y vamos a ver por qué. Los diputados representan a la población, por lo tanto, va a ser muy desigual esta Cámara. Van a ser muchos y no todas las provincias van a tener la misma representación como pasa en el Senado, que son 3 por provincia. Por ejemplo, a través del sistema DON, que es el que se divide la cantidad de votos por la cantidad de escaños, y así se sabe cuántos van a agarrar. Por ejemplo, el que gana la elección, que saca mayor cantidad de votos, va a tener, por ejemplo, 8 diputados, el segundo 3 y el otro 1. Así se lo dividen entre los 3, 4 partidos políticos que sacaron gran cantidad de votos. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, que tiene 15 millones de habitantes, no va a tener, mejor dicho, más de 30 diputados, y la provincia de Tucumán, que es pequeña, va a tener menos diputados, menos de 10. Esto hace la Cámara muy desigual, pero representan al pueblo, porque no todas las provincias son iguales en población. Por lo tanto, podemos decir que el Senado es más igual para poder tratar con mejor detenimiento las leyes, y por lo tanto también se le llama Cámara de Origen a la de Diputados y Cámara Revisora en el tema de leyes a la del Senado. El Senado, por lo general, son los que tratan los temas para una mejor visión, que es lo que veo deficiente en los sistemas unicamerales. O sea, al ser unicameral es como que pasa lo que pasa en la Cámara de Diputados, que son más efusivos, tienen más conflictos, se pelean entre ellos y las leyes salen fácil y de a una. En cambio, en el Senado lo ven con mejor detenimiento y necesitan de ambas cámaras la sanción de la ley, mejor dicho, la sanción del voto positivo para que se convierta en ley el proyecto ese. Si uno lo rechaza, vuelve a la Cámara y si no, se archiva. Volviendo a las características de los diputados representan al pueblo y a su vez su mandato va a durar 4 años como el del presidente de la República. Por lo tanto, la Cámara se va a renovar por mitades. Como dijimos antes, cada 2 años hay elecciones y ahí es donde se van a elegir. Tenemos actualmente 257 diputados, que es lo que va a verse más que nada por el censo que se hace de población cada 10 años en la República Argentina. Un censo que fue variando, pero no tanto últimamente, y por lo tanto se mantiene ese número, porque tiene que ser una gran cantidad de población para agregar un diputado más. Si no, sería muy fácil y tendríamos 500 diputados como México, por ejemplo. Por lo tanto, volviendo a la organización de la administración del Congreso, los otros 3 sectores para el trabajo continuo se van a turnar las presidencias de estas cámaras. Como ven aquí también, la Cámara de Diputados tiene su presidente, que es un diputado más, electo por la Cámara, con sus respectivos vicepresidente primero, segundo y tercero. Otro dato curioso, la mesa directiva, que me faltó decir. La mesa directiva, aquí en el Congreso del Perú, por ejemplo, solamente se sientan los que son congresistas. En la nuestra no. Como dijimos, se eligen cada año las autoridades, salvo el vicepresidente de la República, y ahí es donde aparecen 5 personas que no son ni senadores ni diputados. Son los llamados secretario parlamentario, administrativo, los prosecretarios y, por último, los que se encargan de la parte de operación técnica, por decir, de la Cámara. Unos van a estar más abocados al tema parlamentario, el otro más al tema financiero y de administración del Parlamento, de los recursos,
Yo estoy, por ejemplo, en la Dirección General de Publicaciones, que depende de la parte parlamentaria porque está dentro del tema de sanción, el proceso de sanción y formación de la ley. Por ejemplo, en la dirección donde estoy se encarga del orden del día. El secretario parlamentario en cada sesión va a ser el que lea dicho orden del día, que son los temas a tratar en la sesión. Aquí hay solamente un relator que está fuera de la mesa y se va a encargar de decir los temas estos. Pero el secretario parlamentario para nosotros es parte de la mesa directiva del Congreso. La Biblioteca del Congreso, como dijimos, se crea más que nada para el tema de capacitación y de búsqueda de información de los legisladores. Esta es la imagen interna de la Biblioteca de Legisladores, que la usan senadores y diputados. Luego tenemos una biblioteca más grande, externa al Palacio, que es la que va a usar la gente para ir a investigar. Y lo curioso es que todo ejemplar que salga en el país tiene que ir un ejemplar a la Biblioteca Nacional y otro a la Biblioteca del Congreso. Por lo tanto, es bastante completa, tiene más de 3 millones, como dice, de volúmenes aquí de material parlamentario, pero en sí hay actualmente de diversas cosas. Los primeros temas se le compran al mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue presidente de la Confederación Peruana Boliviana, y a partir de ahí ya se empieza a organizar con una estructura más general. La imprenta del Congreso, que comienza trabajando para la Cámara de Diputados, pero luego de esto se va a extender al resto del Parlamento y, por ejemplo, en la dirección que estoy, hacemos de intermediarios con la imprenta que van a ser los que se encarguen de la impresión de los temas parlamentarios y publicaciones especiales. Esta es una frase de José de San Martín que es importante, más que nada tener en cuenta por lo que se está viendo actualmente en Latinoamérica en sí. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Esto lo podemos ver por el tema de libertad de expresión. Libertad de expresión que, como saben, en Argentina, en el año 2009, se trató una ley bastante polémica para terminar con los monopolios. Y se aprobó y recién el año pasado se pudo poner plenamente en vigencia, porque los que podemos decir que eran monopolios se encargaron de frenarlo con demandas y demás, pero la justicia le dio la razón al gobierno nacional en sí, que fue el que impulsó la ley. Ley que, por ejemplo, el papel prensa, que antes estaba controlado por pequeños, mejor dicho, por dos grupos grandes, se dividió para todos en 33% para los privados, 33% para el Estado y otros para grupos comunitarios. Sé que aquí en el Perú se está viviendo justamente un tema muy debatido. Hace 2 semanas, tuvimos un evento de libertad de expresión en el Congreso que se trató de ver las distintas posturas, a pesar de que no tuvimos muchas de los más cuestionados, pero todos coincidimos en que no es bueno que haya solamente un grupo, mejor dicho, que controle varios medios. Es lo que pasó en Argentina y es lo que se está viviendo actualmente. Así que, bueno, para finalizar, quisiera saber si tienen algunas preguntas en sí, si quieren saber algunos datos más, y a disposición. Gracias. ¿Preguntas? Dígame. Bueno, el efecto, como decía, en sí es la mejor visión con más detenimiento de los proyectos que pasan, porque muchas veces se mandan, como se dice, cualquier cosa, y como decíamos, la Cámara de Diputados, que es más aguerrida, es más conflictiva internamente, puede pasarlo más fácil, pero el Senado es el que va a ser la Cámara Revisora que pone la traba para saber si esto puede tener algún mejoramiento o directamente no va. Por lo tanto, al ser dos cámaras se complementan y siempre una va a ser la que controle a la otra, o sea, le haga una especie de control interno en el Parlamento. Y recordemos que el Parlamento también es el que tiene que controlar que trabaje bien el resto de los poderes, porque justamente ellos son los que van a poner, por ejemplo, también el tema de jueces, va a ser el que vea si el Ejecutivo está cumpliendo efectivamente sus posturas y su trabajo, y por lo tanto creo que es fundamental
que haya dos cámaras para este control, más que nada interno del legislativo, porque es la casa de la democracia en sí, y la casa de las leyes que va a ser para todos. Bien. Bueno, como tiene tres poderes, puede poner algunas. No sé si conocen el sistema de Estados Unidos, por ejemplo. En el sistema de Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados hay pena de muerte, en otros no. Bueno, en Argentina pasa lo mismo. En Argentina pueden tener sus propias leyes, pero como responden a una constitución general, son bastante parecidas, a pesar de que cada uno puede poner su propia ley para administrarse internamente, pero no puede ser a nivel nacional que tenga validez. Buenos Aires no es una provincia especial. Lo que pasa es que está lo que se llama la provincia de Buenos Aires, que es una de las 23 provincias, y con el tiempo en sí, en la historia de la formación de Argentina, cede un pedazo de su territorio para crear la llamada capital federal. Por lo tanto, esta capital federal con el tiempo también se va a volver autónoma, y es la única que no depende de que el gobierno nacional le dé un presupuesto interno, como a las demás que todos dependen que el gobierno les tire algunas monedas para poder hacer las obras. Por lo tanto, la capital federal se llama técnicamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propio jefe de gobierno porteño, como le llaman, que es su propio gobernador. Y luego la provincia de Buenos Aires tiene su otro propio gobernador. Son dos administraciones distintas. Es que en sí lo que lo hace federal es que tengan su propia administración interna cada provincia. Pero, como decíamos al principio, podemos decir que también es virtualmente y es semifederal, porque siempre las capitales van a tener un dominio más importante que el resto del país. Siempre como, mientras estén los tres poderes ahí, nunca va a haber tampoco un tema de descentralización. Y es lo que pasa creo que en todo el mundo. Justamente aquí en Perú se está tratando de hacer sesiones descentralizadas, pero no están sirviendo de nada. Por lo tanto, hay que cambiar un poco la mentalidad esa. Y en Argentina tuvimos un ejemplo, que se quiso mudar la capital a la Patagonia en el año 80. El presidente Alfonsín fue un proyecto que hizo, ya se habían comprado hasta el territorio y todo, pero justamente por tradición y por toda la oposición que hubo, al final se quedó en Buenos Aires. Y siempre, yo creo que la mantienen por tradición justamente. Y ahora están nuevamente tratando de poner un proyecto para mudarla ahora, esta vez en vez de a la Patagonia, la quieren mudar al norte. Pero eso tampoco va a cambiar la mentalidad. Eso siempre va a hacer que el poder esté centralizado, pero que les dé libertades al resto de las provincias con su propia organización y administración interna. La diferencia es que tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial cada provincia. Muy distinto a Perú, que tiene un sistema unitario. Y es unitario porque no tiene en sus regiones, en sus departamentos, no tiene los tres poderes. Esa es la diferencia. Uh-huh.
Bueno, el modelo argentino se creó con la idea de que fuera justamente como el de Estados Unidos. Es más, la Constitución se toma la base, la misma de Estados Unidos, que la toma Juan Bautista Alberdi, uno de los abogados más importantes que tuvo Argentina, que era unitario, pero a pesar de eso hizo una Constitución federal. La idea era que cada estado se diera parte, o sea, en nuestro caso cada provincia, pero son estados en sí, son provincias-estados. Se diera parte de su poder, que es lo que hacen en sí, porque no se pueden oponer estas constituciones a la general, que fue la que se hizo en 1853. Aún así, el modelo, al ser latinoamericano, es más parecido también en esta época al del Brasil, justamente porque todo pasa por la capital. La capital siempre, históricamente y a su vez, en la realidad, siempre va a tener predominio, a pesar de que se llamen estados federales unitarios. Siempre va a pasar todo por ahí. La idea es que no sea tanto así. Y por eso se le da libertades que no lo da, en sí lo da la Constitución, no el Distrito Federal, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la capacidad de imponerle algo al resto a otra provincia en sí. Por lo tanto, creo que es un semifederalismo el argentino, que está entre medio de los dos que estuviste nombrando. ¿Sí? Acá hay una pregunta más. Dígame. Bueno, es igual, volvemos a lo mismo. Argentina tomó el modelo de Estados Unidos y trata de parecerse a pesar de que muchas veces en la realidad no pasa. Por ejemplo, existe lo que se llama decreto de necesidad y urgencia, que aquí es decreto de urgencia. Por lo tanto, no pasa por el poder legislativo, o sea, no pasa por el Congreso. Eso es el poderío que tiene el presidente, a pesar de que el legislativo tiene que controlar que no haga bastantes problemas en sí. Y en sí también está el control entre los tres poderes. Por lo tanto, es lo mismo que el sistema de Estados Unidos. Por otro lado, aquí en el Perú es distinto el tema del vicepresidente, por ejemplo. El vicepresidente, aquí vi que, por ejemplo, Marisol Espinosa es una congresista más, lo cual en Argentina sería algo impensado, porque como dijimos, en la fórmula presidencial se elige al presidente y un vicepresidente que, al igual que en Estados Unidos, va a ser el presidente del Senado. Aquí no pasa eso. La vicepresidenta de la Nación no es la presidenta del Congreso. Así que son pequeñas diferencias de la administración de las distintas constituciones que también se pudieron poner. El nuestro, al ser un Estado federal, se trata de coincidir con el resto de los Estados federales. Por ejemplo, el de Brasil, el de Alemania, el de México. El Perú, al ser más unitario, tiene una mentalidad diferente para la organización tanto interna del Parlamento. Yo la estudié bastante estando aquí, justamente dentro del Parlamento, porque no podía creer las diferencias que había en la mesa directiva, las diferencias de las legislaturas, que por ejemplo se dividían en dos y todos los julios tenían que cambiar todo. Y no solamente se cambia el presidente, al cambiar el presidente cambia toda la estructura. Yo he conocido jefes de departamentos del área administrativa del Congreso, que son puestos de confianza. Por lo tanto, si el presidente no es aliado de ellos, los cambian. ¿Qué pasa esto? Que no haya una continuidad. Por lo tanto, eso también puede generar problemas internos dentro del funcionamiento del proceso de sanción y formación de la ley. Ok, muy interesante la exposición de nuestro invitado, nuestro expositor el día de hoy. Y bueno, siendo un tema importante, ¿no? Relacionado al federalismo, y se hizo una comparación entre lo que es el Perú y lo que es también la República de Argentina. Para finalizar,
la exposición, quiero invitar al doctor Víctor Villavicencio Mendizábal, quien es nuestro director de Extensión y Proyección Universitaria, quien a nombre de nuestro señor decano interino, doctor Roberto Queiroz Rojas, va a dar unas palabras y asimismo también hacer entrega de el diploma de reconocimiento a nuestro invitado. Okay. Les hago recordar que es importante, imprescindible, de que la ficha de asistencia se la dejen a la persona que está encargada de la misma y en un par de semanas se le estará emitiendo el certificado correspondiente en la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria. Muchas gracias por su asistencia, será hasta una próxima oportunidad.